Muy buenas amigos, hoy estamos con el Ford Kuga 2024, una actualización para este maravilloso SUV de la marca del óvalo. Ford nos ofrece ahora unas grandes alternativas a nivel de etiqueta eco con hibridaciones, y en este caso estamos con la versión híbrida enchufable de 243 caballos y el acabado Active X, la más campera en la gama del Ford Kuga a día de hoy. Es un coche que ha llevado los retoques necesarios a nivel de diseño, sobre todo en la parte frontal y en equipamiento en la parte interior, para seguir compitiendo de tú a tú con sus competidores de otras marcas, además en el segmento, en el mercado europeo sobre todo, donde es uno de los modelos más vendidos en la categoría híbrido enchufable. Ojito al dato, un coche que puede valer mucho, pero que mucho no. Un SUV que te puede ser gran alternativa si estás buscando un SUV híbrido enchufable. Así que quédate en este vídeo, suscríbete si aún no lo has hecho y déjanos tu like si te gusta el vídeo. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, comenzamos con el repaso exterior del Ford Kuga. Acabado Active X, la versión más campera. Tenemos la Active y Active X, que varía un poco en lo que es la configuración de su equipamiento, pero básicamente viene a ser el mismo diseño, más campero. Luego tenéis la ST Line, que es más deportiva, y bueno, otras versiones más básicas que hacen que el coche tenga otro precio y además un equipamiento y un diseño un poco más sencillo. Esto para gustos, colores y además de los bolsillos. En este acabado pues hay que resaltar todas las protecciones en las partes bajas, todas las protecciones en las taloneras, también con esos acabados en plata para resaltar este acabado más active, más campero de la marca del óvalo. Y aquí vamos a ver también las diferencias en la parte delantera. En la parte delantera estrenamos un nuevo frontal con unas ópticas también con tecnología Full LED, con la parte de luz diurna que va conectada con esta parte del carenado principal en la parte central, que también se ilumina, y vemos la gran marca del óvalo en la parte central de la calandra, una calandra donde también justo debajo del óvalo llevamos la cámara frontal y vemos el radar justo aquí debajo en el paragolpe, debajo de la matrícula. Esto todo para la proximidad y ayudas a la conducción. Vemos los antiniebla justo en los laterales en una posición bastante elevada, también con la función cornering para alumbrar cuando estamos girando, todo con muy buena iluminación, luces automáticas de largo alcance, en fin, tiene una cantidad de equipamiento de seguridad y de confort muy alto. Vemos un capó que me llama mucho la atención y os quiero comentar, porque tenemos aquí esta línea del capó bastante plana, luego hay unas aristas, pero justo este trozo de aquí y esta parte de la óptica, a ver si la podéis captar, de verdad que visto desde lo que es el perfil del lateral o justo desde este punto, me recuerda mucho a la silueta del Ford Mustang, del Mustang Mach-E. La verdad es que aquí Ford ha hecho un gran trabajo para mantener ese diseño y ese ADN que bueno, conserva en varios de sus modelos, pero aquí a mí particularmente me recuerda mucho esa zona, sobre todo esta parte aquí de lo que es el capó, la aleta y esa zona justo de la óptica, visto así de lateral, pues me recuerda mucho a silueta del Mach-E. Vemos también en este acabado Active X estas llantas en acabado bitono, 20 pulgadas, también con un diseño bastante bonito, y además llevamos unas gomas 245 45 R20 también de tamaño y 20 y 45 de perfil, ¿vale? Todo esto también, bueno, vemos aquí el anagrama Active que nos especifica la versión en la que estamos, y en esta aleta del conductor vemos la carga del híbrido enchufable. Justo aquí toda esta zona se ilumina a medida de que va cargando la capacidad de esta batería. Entonces si estamos a mitad quedaría más o menos aquí, luego lleno hasta aquí. Si está totalmente descargada ya quedaría totalmente sin iluminación. Algo bastante bueno. Lo único es que luego en la parte interior ya os voy a comentar un detalle que no me ha gustado tanto.
Tenemos las carcasas en negro brillo, todo lo que es la zona cristalada también no vemos cromo, todo en negro, cristales oscurecidos. Vemos en la parte superior un techo panorámico, además de una zona también simulando techo en negro brillo, al igual que esta doble antena para la navegación y sistema de radio. Vemos también toda esta parte de protecciones también con la parte de plástico en negro y además lo que es el efecto plata para ser como aluminio, ¿no? Y vemos aquí, bueno, la tapa del repostaje de la gasolina que son unos 43 litros de capacidad de gasolina, y eso luego también, aparte de dinámicos, comentaré un detalle sobre ese tema. Luego la saga, bueno, vemos aquí quizás la zona con menos diferencia a simple vista, ¿no? Si vemos el Ford Kuga anterior y comparamos, pues quizás no nos detallemos demasiado. Sí es verdad que los pilotos han cambiado un poco, algunos detalles también en el paragolpes, algún detalle que otro sí que nos resalta que estamos ante una versión diferente, sobre todo en esta Active X, donde los paragolpes están mucho más enfatizados con estas protecciones, pero sí es verdad que donde está el mayor cambio es en la parte delantera. Vemos dos salidas reales de escape, así que un aplauso por Ford. En ese sentido, de verdad que lo tienen implementado, y la verdad es que dejamos esta falsa moda de falsos escapes ahí a la vista, ¿no? En este caso, si lo queréis tener, pues ahí lo tenéis. Son dos salidas de escape reales, aunque el coche no tenga un carácter deportivo, pero sí que guarda ese formato bastante chulo. Vemos aquí un detalle que es la cámara trasera, bastante digamos presencial, se nota muchísimo, incluso vemos la matrícula, pero inmediatamente nos llama la atención esa cámara. La verdad es que bueno, no la han podido ocultar mejor, pero bueno, ahí el nombre de Kuga en la parte central, que está muy de moda en los últimos tiempos en todos los modelos llevar estos nombres aquí en la parte central, y el plug-in hybrid que nos especifica ante qué versión estamos de motorización. Vemos aquí la tercera luz de freno con este toque un poco transparente en blanco, y lo que es la antena doble en la parte superior. Un alerón bastante discreto pero presente, además con estos aletines, y bueno, unos detalles bastante chulos. ¿Qué opináis de este diseño? ¿Os gusta este nuevo Kuga? Yo creo que tiene un restyling bastante aceptable y muy acorde para seguir vendiéndose como churros, ¿o no? Dejármelo aquí en los comentarios. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal, que es gratuito, y nos haces una gran ayuda para continuar con la actividad en el canal y que dé más visibilidad a estos vídeos a más personas como tú. Déjanos tu like. Gracias. Apertura eléctrica de este portón. Y aquí encontramos un maletero donde bueno, vemos nuestra mochila, nuestro abrigo, y bueno, tenemos una capacidad de 397 como primer punto, con la capacidad digamos mínima. Luego tenemos otro escalón de 537 ya abatiendo los asientos, o mejor dicho, desplazando esta banqueta un poco más adelante, ya que se permite desplazar, y tenemos 1517 litros abatiendo los asientos, así que una muy buena capacidad general. Justo debajo, pues bueno, tenemos también una rueda de repuesto, algo muy pero que muy útil para un coche con algo más de espíritu aventurero. Vemos aquí conector 12 voltios, los asideros para abatir los asientos y algún huequecillo, ganchos, aquí también más de lo mismo, aunque no llevamos gancho, y parte del equipo de audio aquí integrado. Aquí más huecos, y como veis la bandeja está dispuesta de esta manera, además es muy flexible y no nos molesta demasiado para hacer uso del maletero, ya que en el momento que dejemos algo alto esta bandeja se ajusta. En caso de quererla quitar, simplemente quitamos estos ganchos y quitamos justo aquí esta parte también de los ganchos. Eso sí, hay que tener mucho cuidado en esta zona, ya que esta parte la veo bastante delicada con un mal uso de este sistema. Aquí veis cómo le he quitado fácilmente, y al volverla a colocar ya la tenemos puesta igual que aquí, ¿vale? Es fácil de instalar y de quitar, pero esa parte hay que tenerle mucho cuidado, ya que va a estar expuesta al momento de cerrar con cualquier cosa que llevemos aquí suelta en el maletero. Tenemos aquí el pulsador, vamos a ver la velocidad de este maletero. No es el más rápido del mercado, pero tampoco
creo que está nada mal esta velocidad. Así que vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver las plazas traseras. Hace un vídeo más o menos anterior hemos probado el Nissan Qashqai, un gran rival de este SUV. Y un detalle que en ese vídeo os recomiendo que pinchéis aquí en el enlace para ir a esa tarjeta y tener otra alternativa de coche SUV, pero un detalle muy a favor es que esta puerta se abre en 90 grados y parece una tontería, pero para el uso familiar, el uso intensivo de estas plazas traseras es muy recomendable que cuanto mejor lo pongas, más fácil el uso y practicidad de estos coches. Pero dicho esto, el Kuga tampoco tiene demasiada limitante o aspecto negativo al 100% en este sentido. Tiene una buena apertura, lo que es el hueco, y bueno, la puerta sí es verdad que para meter alguna cosa más grande, si fuese 90 grados estuviese algo mejor. Yo mido 1,77, vamos a entrar. Muy bien la entrada, un ajuste muy correcto y bueno, encontramos materiales duros en toda la parte superior. Aquí sí hay una pequeña inserción en polipiel con pespuntes en blanco, aquí una inserción también muy bonita en un material así símil madera, aluminio. La verdad es que me gusta este diseño, me gusta mucho más que el negro brillo. Y vemos aquí una bandeja para una botella de mediana dimensión y algún huequecillo para dejar alguna cosilla más, altavoces. Y bueno, aquí tenemos este asiento, un asiento que regulamos. Y en cuanto al techo, tengo 3 dedos ya rozando, pero nada mal, ya que llevamos todo este techo solar panorámico. Aquí se guarda todo lo que es el tema de cortinilla, así que bueno, en ese aspecto es lo que tenemos, ¿no? Y esta banqueta, como os he dicho antes, la podremos desplazar para poder ganar más espacio en el maletero si no estamos usando intensivamente este asiento, sin tener que abatir los asientos completamente. Como veis, yo puedo ir perfectamente aquí con las piernas abiertas, y aunque toque, al ser mullido este respaldo, eso beneficia mucho porque no nos hará el trayecto más incómodo. Esto para un uso puntual de que necesitamos cargar algo y llevar ocupantes aquí nos viene fenomenal, así que es un punto positivo para este Ford Kuga. Aún así podemos regular en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 10 posiciones. Así que nada, esto viene muy bien para un uso práctico. La verdad es que enhorabuena. Y además tenemos regulación de respaldo, podremos ir más rectos. 1, 2, 3, 4 en 4 posiciones, así que aquí iríamos lo más reclinado y nos haría el viaje más confortable porque además esta banqueta es muy cómoda, es mullida, tenemos un acabado semi piel vuelta con esta polipiel con pespuntes blancos. La verdad es que tiene un entramado bonito para este acabado Active y me resulta muy bueno. Lo que es el respaldo no sujeta nada, tampoco tiene un corte deportivo, así que no pasaría nada, pero en sí es bueno. Así que tenemos espacio suficiente para extender las piernas y muy bien. Incluso, como veis aquí en la posición más atrás, podemos ir con más de 2 palmos de mano de rodilla. En la parte central tenemos 2 salidas de aire y 2 puertos USB-C disponibles para carga. Y por supuesto tenemos nuestro reposabrazos con 2 portalatas, muy bueno. Y este asiento se abate en formato 60-40 y la plaza central vamos a ver qué tal es. Pues bueno, al tener el reposabrazos es más incómodo, un poco más duro. Esta zona es un poco más dura, aún así puedo llevar las piernas juntas. Llevo 2 dedos de separación en las rodillas, así que muy bien en este aspecto. El túnel no es totalmente plano, pero muy poco elevado, así que nos permite llevarlas de esta manera. Para las familias, no os preocupéis, tenemos anclaje Isofix a la vista con canaleta, así que tendremos la instalación fácil y con muy buen detalle para no dañar este tapizado. Iluminación en los laterales, tenemos las manetas, así que no le veo mayor problema. Pilar C, en esta zona tenemos un pequeño cristal que siempre, aunque no veamos por allí, pero la vista nos hace tener algo de visión 360 y tener buena visibilidad general. Así que bueno, yo creo que está todo repasado en esta parte trasera. Vámonos a la parte delantera. Parte delantera. Aquí tenemos una entrada muy buena, una buena boca para cerrar la puerta sin mayor problema, y aquí encontramos ya materiales más mullidos. Aquí esta inserción en este efecto cepillado que a mí particularmente me gusta mucho más que el negro brillo,
Y bueno, está todo muy bien rematado. Tenemos 3 memorias para los asientos delanteros, totalmente eléctricos, abrir y cerrar puertas. Esto para el asiento del conductor. Tenemos regulación manual para las pantorrillas. Así que muy bien, unos asientos que recogen bien, tienen estas sombreras aquí justo que nos sujetan bien. Y bueno, aquí la A de Active que nos da ese toque ya especial de esta versión. Un salpicadero horizontal, todo muy dispuesto en este formato. También la pantalla central multimedia en horizontal, que como podéis apreciar se marca muchísimo con los dedos. Vamos a encender el modo accesorio. Tenemos el Sync 4 aquí ya disponible en este sistema. Nos carga la navegación, el teléfono, ajustes, todos los ajustes disponibles. Tenemos las funciones, todo el sistema de ayudas a la conducción, los modos de conducción. Tenemos normal, eco, deportivo, resbaladizo y pista. En todos los modos nos deja ver las opciones de vehículo eléctrico, pero según en qué modo lo llevemos podremos seleccionar unos u otros. Como por ejemplo en el modo pista solo nos deja actualizar o hacer uso del modo automático de vehículo eléctrico, o en el modo deportivo de igual manera. Ya en los otros modos sí que nos deja elegir un poco la función de vehículo eléctrico ahora, que es siempre vehículo eléctrico hasta tener disponibilidad de batería, o más tarde, para que predomine primero la parte térmica de gasolina y luego la eléctrica. Tenemos aquí por supuesto la parte de configuración de clima. Como veis, podremos regular también temperaturas, modos automáticos, ya que no llevamos ningún tipo de botón externo excepto por el de calefacción al máximo, modos de conducción, cámara y ayudas al aparcamiento. Si le damos aquí a la cámara podemos ver la disposición que tenemos. Aquí podemos elegir las cámaras. Y podemos incluso hacer un zoom en zonas específicas. Un sistema bastante completillo. Aquí elegimos también ir a plaza de aparcamiento, asistencia de aparcamiento y ya estaría. Por supuesto también tenemos el cuadro de instrumentos. Encendemos el coche, cambiamos y ahí tenemos cómo nos muestra los diales, el potenciómetro, cuántas revoluciones según el caso. Aquí vemos el cuenta kilómetros y todo el sistema abajo de resumen, donde vemos la autonomía de batería, autonomía ahora de 20 kilómetros con lo que llamamos de batería. Ahí el depósito de combustible, kilómetros totales, temperatura. Y aquí en la parte central llevamos ayudas a la conducción, comportamiento, consumo. Ahí podéis ver un poco sobre los consumos que hemos realizado. Y veis los parciales. Sorprendente, que sí. Ahora lo hablamos en la parte dinámica. Y bueno, podremos hacer Hub Display, los ajustes, ya que llevamos el Hub Display justo aquí, que nos facilita la conducción. Y bueno, muy buen detalle, cuando presionamos y cambiamos los modos de conducción, por ejemplo deportivo, se nos pone un poco más oscuro, se nos pone la S de deportivo. Vamos a salir de este modo, vamos a dejarlo como lo teníamos aquí. Por ejemplo, resbaladizo, se nos cambia también, en pista se nos pone aquí, se nos desactiva el control de tracción. En normal, eco, más que todo nos cambia lo que es los fondos, pero mantiene la misma estructura de visualización. Si quisiéramos cambiar aquí en ajustes, ajustes de pantalla y estilo del indicador, moderno o clásico. Si le damos moderno, nos cambia a este formato, nos quita todo lo que es más minimalista, todo lo que es las numeraciones, pero ya nos mantiene la muestra de esta manera. Si lo queremos ajustar de nuevo, ajustes de pantalla, estilo clásico, pues ya estaría. Aquí tenemos todo el sistema de iluminación, abrir el portón trasero eléctrico, abrir la tapa del repostaje y bueno, materiales mullidos. Aquí este material así como cepillado,
guantera con muy buen tamaño para documentación y algo más. Toda esta zona con carga inalámbrica por inducción, puerto USB-C y USB-A, 12 voltios, un pequeño huequecillo para, por ejemplo, dejar un mando, dos porta bebidas, aquí el dial para la parte de caja de cambio, aquí con la L para regenerativo, freno de mano electrónico, el auto hold, otro huequecillo y aquí otra zona para dejar objetos y con una bandejilla que, bueno, nos permite sacudir y tener el coche un poco más limpio, más práctico. Y aquí otra guantera con una zona más baja, más profunda, y esta zona un poco más a la mano para una tarjeta, una billetera y que lo tengamos a mano. En la zona alta pues tenemos todo aquí lo que es abrir y cerrar la persiana, que podemos elegir hasta donde queremos. Por ejemplo, tiene esa posición automática hasta esa zona y podremos ir cerrando a nuestro gusto esta persiana. Y además el techo, si lo abrimos, es un techo bastante grande. Vamos a abrir toda la persiana hasta allí y como veis el techo solar practicable tiene esta posición y luego una posición más para terminar de abrir y nos quedaría tal cual de esta manera. Algo muy bueno, ya que, por ejemplo, como lo he mencionado antes en la anterior prueba, el Nissan Qashqai, siendo de esta misma categoría, el techo es totalmente panorámico, más no es practicable. Y en este caso el Kuga es practicable y la verdad es que se agradece para disfrutar del buen tiempo de este tipo de sistema. Cerramos. Tenemos portagafas y iluminación en esta zona. Aquí todo lo que es la parte también de sistema de ayudas a la conducción. Y, por ejemplo, vemos aquí los tapasoles con espejo y doble luz de cortesía para estos espejos. También aquí, hola, tenemos estos clips para guardar tarjetas o lo que queramos. Y bueno, yo creo que ya vemos también aquí los pedales en aluminio. Y creo que ya tenemos el coche encendido y podríamos ya ponernos en marcha a ver qué tal va este Ford Kuga FEP en la carretera. ¡Vámonos! Bueno amigos, ya vamos al volante de este Ford Kuga. En algún momento he mencionado etiqueta eco, pero cuando hablamos de etiqueta eco ya se nos va a veces la olla, pero etiqueta eco también contempla las cero emisiones y en este caso, al ser un híbrido enchufable con más de 60 kilómetros de autonomía en modo eléctrico homologados, pues tenemos la etiqueta cero emisiones, ¿vale? Así que en algún momento se me puede bailar un poco ese dato de etiqueta eco, es etiqueta cero emisiones. Es un motor 2.5 de 150 caballos, 155 caballos y un motor eléctrico de 132 caballos. Todo esto nos da un poco más de potencia con respecto al Ford Kuga predecesor y esto gracias a una mejora también en la caja de cambio. Pues ahora mismo es un modelo que ofrece 243 caballos, es el más alto de potencia y de gama, Active X, y tenéis versiones no híbridas, híbridas a medias, media My Hybrid y la versión híbrida enchufable con diferentes potencias. En este caso, este motor resulta ser muy suave, un motor muy silencioso, siendo motor gasolina, pero ya nos ha pasado en otras marcas que incluso siendo coches motor gasolina, tanto en ralentí como en aceleración nos puede hasta resultar ser un motor diésel. Es increíble que tengamos a día de hoy ese tipo de diferencias, ¿no? En algunos motores, incluso coches de marca premium. En este caso tenemos una conducción muy suave, los ajustes tanto en suspensión han sido muy leves, solo ganando 1 centímetro en lo que es la altura al suelo con respecto al anterior, y en este caso tenemos una autonomía homologada de unos 69 kilómetros, pero reales están en el entorno de los 45-55 kilómetros reales de autonomía en modo 100% eléctrico. En este caso el coche, ya os he dicho, tiene una suspensión que poco ha variado, algunos ajustes para ganar un poco la altura al suelo, una frenada con una parte regenerativa en el primer toque, pero luego sentimos esa mordida. Tenemos parte regenerativa pulsando aquí el botón low, que prácticamente nos va frenando el coche para tener esa parte regenerativa en pendientes o en incorporaciones que queramos hacer un uso más urbano, pues podremos optar por este sistema y así obtener un poco más de parte regenerativa. Es un coche que me ha resultado cómodo de conducir, una dirección electrónica
que además podremos elegir entre todos los modos de conducción que ya os he mencionado antes: eco, deportivo, normal, resbaladizo y pista. Podremos ir, por ejemplo, en modo deportivo, donde automáticamente el coche gana un poco más de vida, pero sin irnos a extremos de deportividad, para nada. La dirección prácticamente se pudiese notar algo más durilla, pero poca, no sé, tampoco es algo que vayas a notar demasiado. Pero sí que tenemos una pegada más inmediata. Entra la parte eléctrica, pero automáticamente también entra la parte térmica en funcionamiento para darnos esos 243 caballos en pleno. Eso sí, logrando obtener unos consumos un poco más altos si vamos siempre a muerte con este coche. Pero ya os digo y os adelanto, como habéis visto antes en el interior, que los consumos son bastante bajos. Tenemos también, bueno, las indicaciones de advertencias de lo que es las ayudas a la conducción, en este caso de sobrepasar el límite de velocidad. Ahora mismo que pasamos 5 kilómetros prácticamente de la velocidad, podremos elegir aquí en los modos de conducción, en funciones, asistencia al conductor y advertencia de límite de velocidad. Lo desactivamos, nos indica que la próxima vez que el coche se encienda se va a volver a activar, pero ya nos dejaría este pitido que nos resulta algo invasivo si no queremos llevarlo activo. Entonces nos va pitando, pero es muy bueno llevarlo si somos despistados y no queremos ser multados con ir a excesos de velocidad. La conducción se hace muy confortable, los asientos recogen bien, tenemos el ajuste de pantorrillas aquí de manera manual, se hace un ajuste más deportivo, buenos espejos exteriores con detección de ángulo muerto y una buena visibilidad por la luneta trasera. Eso sí, si llevamos ocupantes, eso siempre nos va a limitar un poco más la visibilidad, pero con los laterales tenemos ya el ajuste necesario para esta parte de visión. La parte de autonomía, pues tenemos esa parte eléctrica, la parte gasolina. Lo que sí me ha chocado un poco más es esa parte de ver cómo baja la autonomía o el depósito de combustible, en este caso gasolina. Parece que baja muy rápido, pero es que estamos en unos 47 litros de capacidad de combustible. Eso hace que un coche tan grande pues baje un poco más rápido que si tuviésemos a lo mejor el depósito de combustible en unos 55 o incluso 60 litros, como normalmente este tipo de coches con estas dimensiones suele llevar. Entonces ya en el entorno de los 47 litros pues es un depósito bastante pequeño, ¿no?, para el tipo de coche, y por eso vemos que el depósito baja un poco más rápido de lo que podría ser, ¿no? Pero vemos los datos de ordenador de a bordo que está en un entorno de 4,4, 4,9 litros, así que tenemos unos consumos muy bajos para un coche de estas dimensiones y este carácter más sub, 243 caballos, así que por ahí estamos más que cubiertos en autonomía y consumo. La verdad es que está muy bien. Además llevamos el Hub Display que nos indica toda la parte de información ADAS, velocidad en digital, lectura de las señales de tráfico. La verdad es que va fantástico y así no tenemos que desviar la atención en el cuadro de instrumentos o incluso en el cuadro multimedia. Un cuadro multimedia que se usa muy bien, te adaptas rápidamente a él, pero como siempre a tener que hacer uso, sobre todo en el sistema de clima, en la pantalla nos limita un poco a saber sí o sí usar la pantalla, porque si no las distracciones son perjudiciales en este tipo de coches. El volante tiene muy buen tacto, totalmente redondo, buen grosor, buena empuñadura, no llevamos levas, tampoco es necesario, el corte de este coche no es para nada deportivo. Más bien tiene un aire un poco más aventurero, y aventurero, ojito, porque lleva rueda de repuesto y que lo he mencionado antes, pues eso es un punto muy positivo para este tipo de coches y que muchas veces nos escribís en los vídeos, comentarios de que cómo es posible que un coche con este carácter más deportivo o más cañero de montaña no lleve una rueda de repuesto en condiciones para salvarnos de alguna emergencia. Y no olvidéis, si aún no estáis suscritos, suscribiros al canal, que es gratuito. Muchos de vosotros que veis siempre nuestras pruebas no estáis suscritos y es una pena, porque es gratuito y eso nos ayuda. Y además, viendo este vídeo, dejadnos vuestro like para que el algoritmo de YouTube vea mucho más nuestros vídeos y por lo menos muestre a más personas interesadas estos coches, así como a vosotros os ha gustado. Así que nada, ya nos detenemos y os cuento mi veredicto final.
Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Ford Kuga Active X, un Ford Kuga híbrido enchufable, una alternativa a etiqueta eco que ofrece la gama Kuga de Ford para sus clientes. Y a ver, me voy mucho al último coche que hemos probado, SUV, el Nissan Qashqai, que es un claro rival de este Ford Kuga. Son coches, entre el que probamos y este, un poco distintos a la configuración de motorización, ya que este es un híbrido enchufable, motor térmico que va apoyado por motores eléctricos, pero que necesita sí o sí recargar con batería y además de echar gasolina. Y en cambio el Nissan Qashqai tiene sistema e-Power que va usando el motor gasolina, regenerando esa batería. No necesitas conectividad, conectar un cable, ya que va usando el motor gasolina para cargar las baterías, y el coche se mueve únicamente en modo eléctrico. Pero como os he dicho antes, a mí las sensaciones dinámicas me han parecido muy similares, muy buenas, pero cada una por un estilo de cliente diferente. Y en este caso el Kuga me ha dado un poco de sensación de agobio en cuanto a ver cómo el depósito de gasolina va bajando y no es tan, bueno, congruente con el consumo, un consumo que ya habéis visto que es de derribo, en el entorno de los 4,5 y 4,9 litros a los 100. Entonces ves ese consumo y ves cómo baja el depósito y no te cuadra, pero es por el tamaño de este depósito de gasolina, que es mucho más pequeño que lo que estamos comúnmente viendo en coches SUV. Al tener una batería, pues obtienen un depósito más pequeño, y con lo cual baja considerablemente ese depósito con el uso del coche. Que en cambio en el Nissan Qashqai sí que es verdad que da otra sensación, no baja demasiado pronto ese depósito y te da a entender de que el coche tiene mucha más autonomía, pero es todo en conceptos, ¿no? Quitando ese punto, que fue lo que más me llamó la atención entre un modelo y otro, son dos claros modelos para SUV con etiquetas eco. La verdad es que me parece una, pero que muy buena opción. Un coche que está en el entorno de los 43.000 euros en este acabado Active X. Tenéis acabados un poco más económicos y que podréis también valorar. Su puesta de conducción es muy buena, un poco más durilla en comparación al, por ejemplo, al Nissan Qashqai. El Nissan Qashqai es un poco más a lo deportivo, y en cambio este es un poco más, yo diría, no llegando a todo terreno, pero sí que un poco más bruto. Y eso, bueno, va en cuestión de gustos. Os recomiendo que lo probéis, que vayáis a los concesionarios Ford y que pidáis una prueba de conducción de un Ford Kuga FEP para que lo probéis vosotros mismos. Bajo estas impresiones y sensaciones que os he demostrado en este vídeo, ya iréis con un poco más claro los puntos a verificar y comprobar si los puede valer o no. Ya os he dicho, 43.000 euros, buena alternativa, buen espacio interior, buena configuración, muy práctico. Algunos detalles que quizás el Nissan Qashqai sea más llamativo, las puertas 90 grados de las plazas traseras mucho mejor, pero esta desplaza la banqueta, tenemos más configuraciones. Cada uno tiene algún guiño más especial según lo que estés buscando, así que una muy buena alternativa. Así que nada amigos, si aún no lo habéis hecho, suscríbete al canal, dejarnos vuestro like, y nuestras redes sociales, visitarlas, Instagram, Facebook, X y TikTok, donde tendréis actualidad del día a día del motor, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega y agradecemos a Ford España la cesión de este Ford Kuga. Hasta pronto.